En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La Comisión Europea ha propuesto extender un año más la protección temporal a los ciudadanos ucranianos que huyeron de la guerra, salvo, eso sí, los hombres en edad de prestar servicio en el ejército que no lo hicieran antes de 2022. Es una decisión que busca, según el comisario de Interior, conciliar la protección humanitaria a los desplazados con la capacidad de Ucrania de defenderse. Parece lógico, es una noticia más, relevante, pero una más. Pero a mí me ha dado por pensar en una cuestión más profunda, que es ¿qué supone exactamente estar bajo la protección de la Unión Europea, estar bajo su amparo? Me parece que es más pertinente que nunca hacer una comparación, que quizá pueda sonar atrevida, pero al final de ahí venimos, son nuestros antecedentes. ¿Qué fue Roma para Europa? ¿Qué soy la Unión Europea? ¿Qué fue Roma para sus ciudadanos? ¿Qué supone la Unión Europea para sus ciudadanos? Roma no como conquistadora, sino como estructura integradora, como entidad capaz de ofrecer algo a cambio de pertenencia, algo tan valioso que millones de personas desearon durante décadas, esa ciudadanía romana, esa civitas, que no era solamente un estatus legal, era una promesa de protección, de previsibilidad jurídica, de pertenencia a un sistema que ofrecía algo tangible, el derecho a apelar a un tribunal en cualquier rincón del imperio, la garantía de un trato distinto frente a las arbitrariedades locales, una red de calzada, una moneda común, un idioma común. No hay más que recordar a Pablo de Tarso cuando es arrestado y amenazado. No apela a su fe, no apela a su origen, apela a su condición de ciudadano. Civis Romanus sum, soy ciudadano romano. Esa era la fuerza real de pertenecer a algo, la protección, la previsibilidad de pertenencia que garantizaba en cualquier punto del territorio ser ciudadano romano. ¿Tiene hoy la ciudadanía europea o incluso el estatuto de protección que vemos se extiende sobre los ciudadanos ucranianos un peso parecido? Por un lado sí, porque la protección temporal que se ofrece, ese mecanismo es extraordinariamente eficaz para cientos de miles de desplazados, un mecanismo que no tiene precedentes en la historia reciente de las migraciones forzadas, un ucraniano que cruza la frontera, que cruzó en su momento la frontera de la Unión Europea, obtiene de forma casi inmediata el derecho a residir, a trabajar, a recibir atención médica, a escolarizar a sus hijos, y eso en cualquiera de los 27 Estados miembros de la Unión. Pero hay que entender también que más allá de circunstancias concretas, esa manifestación de pertenecer al espacio europeo es algo tangible en un momento de necesidad y que se extiende a 450 millones de ciudadanos. Igual, no obstante, que ocurría con la civitas romana, que tenía sus categorías, sus excepciones, sus fronteras, la protección europea también tiene sus límites. En comparación, Roma en su apogeo logró extender la ciudadanía a prácticamente todos los habitantes libres del imperio mediante el edicto de Caracalla en 212. Aspiraba este emperador romano a una universalidad que la Unión Europea, paradójicamente, todavía no se plantea como horizonte para quienes viven dentro de sus fronteras. Y por eso es más pertinente que nunca preguntarse si está la Unión Europea construyendo algo parecido, del calado de lo que fue Roma, o se limita a gestionar con eficacia clara, administrativa, burocrática, pero sin verdadera vocación civilizatoria. Roma no solo protegió, integró, homogeneizó, dejó una huella estructural tan profunda que la propia idea de Europa como espacio civilizacional reconocible es en gran medida heredera directa de aquel proyecto. La Unión Europea tiene obviamente sus propios logros equivalentes, que sería injusto no reconocer: una moneda común que circula en 20 países, un mercado único que ha eliminado fronteras comerciales internas, una red de derechos fundamentales codificados en una carta que protege al individuo frente a los abusos tanto de particulares como de los poderes públicos, pero también tiene fronteras internas que Roma en su día fue progresivamente derribando. Diferencias fiscales abismales entre Estados miembros, sistemas judiciales que no siempre se reconocen mutuamente con la fluidez necesaria, una política exterior que sigue dependiendo de herramientas tan perjudicantes, si me permiten el palabra,
como el consenso, esa unanimidad para tomar decisiones de gran calado. La cuestión no es si la Unión Europea está ya a la altura de Roma, porque claramente todavía no lo está, y no hay más que ver el impacto que tiene Roma después de tantos y tantos siglos, sino si camina en esa dirección, que es realmente a lo que podemos aspirar, o si por el contrario se conforma con ser una unión de conveniencia que activa y desactiva mecanismos de protección según las circunstancias, según las conveniencias geopolíticas. Roma tardó siglos en construir la integración que terminó definiéndola. Lo hizo a través de generaciones, de extensión progresiva de derechos, de infraestructuras compartidas, de un derecho cada vez más uniforme y que todavía pesa en nuestras legislaciones. La Unión Europea apenas lleva 7 décadas de existencia y ha conseguido avances en ese tiempo. Bien es cierto que a Roma le costaron mucho más, pero para que los europeos de hoy podamos decir con orgullo «Quis Europeus sum», hace falta todavía mucha voluntad de construcción de algo que no dependa de circunstancias geopolíticas, de algo que se puede invocar con el mismo orgullo con el que podemos decir, por cierto, si nos remitimos a las legitimidades históricas, con el edicto de Caracalla no derogado, todavía podemos decir con orgullo «Quis Romanus sum». Y eso, ese legado, no podemos dejarlo, tenemos que concretarlo en la realidad supranacional en la que ahora estamos inmersos, porque somos herederos de ese imperio. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, tiempo de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de Las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cénate las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Radio Intereconomía. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esos titulares con la conmoción en Venezuela, que continúa después de los devastadores terremotos. Y continúan las labores de búsqueda de desaparecidos y la remoción de escombros. Se espera además la llegada de rescatistas y ayuda humanitaria internacional. Por el momento el gobierno venezolano cifra
en 235 los muertos y más de 4.300 los heridos. Claudia Sheinbaum recibe en México al rey Felipe VI. Encuentro tras el cual la presidenta mexicana ha hecho balance de la reunión en la que abordaron temas como los pueblos originarios y la normalización de la relación bilateral tras la petición de perdón por la conquista por parte del gobierno mexicano a la corona española. El rey se encuentra hoy en Guadalajara para asistir al partido del Mundial que enfrentará a la selección española de fútbol contra Uruguay. Antes se reunirá con el gobernador del estado de Jalisco y con una representación de la colectividad española en México. Estados Unidos e Irán hacen públicas sus desavenencias. En especial en torno al programa nuclear iraní y al estrecho de Hormuz, por donde siguen transitando los buques después de que un carguero fuera atacado el jueves y se suspendiese la evacuación de buques. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, asegura por su parte que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán tendrán lugar y ha subrayado que las conversaciones ya han comenzado. Rusia derriba esta pasada noche más de 600 drones ucranianos. Drones de largo alcance que Kiev ha lanzado sobre 12 regiones de Rusia, la anexionada península ucraniana de Crimea, los mares en Negro y Azov, en el mayor ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra. Andy Burnham podría ser primer ministro de Reino Unido el 17 de julio si no hay rival. El Comité Ejecutivo Nacional del Laborismo, órgano de gobierno de la formación, ha indicado que el plazo de presentación de candidaturas se abrirá el 9 de julio y concluirá el 16 de ese mes. El 15 de julio se conocerá qué aspirantes han logrado los apoyos necesarios de los diputados, requisito para continuar en el proceso. Si al término de esta fase solo hay un candidato con los avales necesarios, los laboristas celebrarán una conferencia extraordinaria el 17 de julio para confirmar su elección. Momento ya de profundizar en todas estas informaciones, Blanca. Seguimos pendientes de los devastadores terremotos que asolaron ayer Venezuela. El gobierno venezolano ha informado de que al menos 235 personas han muerto y 4.300 se encuentran heridos. Hay además 200 atrapados entre los escombros. En las últimas horas se han registrado al menos 138 réplicas. Hasta La Guaira, la zona más devastada por los terremotos, se ha desplazado la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Ya han comenzado a llegar los rescatistas internacionales, entre ellos de República Dominicana y El Salvador. Hacia Venezuela vuela ya también la unidad militar de emergencias del equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Un equipo de la Agencia Española de Cooperación se encargará de canalizar la ayuda y de analizar las necesidades sanitarias. Su director, Antón Leis, ha detallado en declaraciones a la radio pública que están preparando el despliegue de un hospital de campaña la próxima semana con entre 35 y 40 profesionales. Nuestro hospital de campaña que, el ministro Álvarez ayer ofreció a su homólogo venezolano, que ha sido aceptado y que estamos viendo en qué condiciones, dónde, cuándo y cómo se puede desplegar en los próximos días, pero en eso ya estamos trabajando. Pedro Sánchez ha hablado con la presidenta Delcy Rodríguez para decirle que España les ayudará con todo lo que pueda José Manuel Álvarez. Y he puesto a disposición todas las capacidades de emergencia y humanitarias de la AECID y del Gobierno de España para lo que puedan necesitar en estos momentos tan difíciles para Venezuela y el pueblo hermano venezolano. 200.000 españoles viven en Venezuela. Hay constancia ya de 3 españoles fallecidos y al menos 99 permanecen desaparecidos. Carlos Cuerpo, vicepresidente económico, ha anunciado la movilización de 1 millón de euros para Venezuela. He dado la orden de que movilicemos financiación a través de las instituciones multilaterales que están también presentes en la zona para llegar en este primer momento hasta 1 millón de euros que podamos movilizar para ayudar también con esta contribución financiera en estas primeras horas. Y en las próximas horas se espera que llegue la ayuda de Estados Unidos. Dice Donald Trump que ayudará a Venezuela tras el fortísimo terremoto sufrido ayer. Estados Unidos ha suspendido además las sanciones que aún pesaban sobre Venezuela, siempre y cuando estén relacionadas con las labores de rescate tras los terremotos. El Departamento de Estado ha anunciado además el envío de $100 millones para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Venezuela y otros 50 millones para operar sobre el terreno. Y Estados Unidos e Irán siguen negociando, pero cada vez más a la vista de todos y con versiones
que no siempre coinciden. Las desavenencias entre Washington y Teherán se han hecho públicas esta semana en varios frentes: el nuclear, el estrecho de Hormuz y el papel de Israel en Líbano, una combinación que pone a prueba la solidez del alto el fuego y del memorando de entendimiento firmado hace apenas 10 días. Rubén Gil. El foco más visible de la disputa está en las inspecciones nucleares. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, asegura que sus inspectores visitarán las instalaciones de enriquecimiento iraníes. Apenas hemos iniciado conversaciones con Irán para determinar las modalidades, y por modalidades nos referimos a la frecuencia, los lugares a visitar, etc. Como saben, el fin de semana pasado estuvimos en Bürgenstock, en Suiza, donde se llevaron a cabo las principales conversaciones. Así que espero que este trabajo avance pronto. Teherán ha respondido con rapidez y lo ha hecho en sentido contrario. El viceministro de Exteriores iraní ha negado que su delegación se hubiera reunido con Grossi durante las conversaciones en Suiza y ha ido más lejos. Irán no tiene intención, ha dicho, de permitir el acceso de inspectores a las instalaciones dañadas durante los ataques estadounidenses, ni tampoco a los materiales nucleares asociados a esos sitios. Cualquier discusión sobre inspecciones, ha subrayado, deberá formar parte de un acuerdo definitivo y solo se producirá una vez que Occidente adopte medidas concretas para levantar todas las sanciones. La contradicción pone en evidencia una confusión diplomática de fondo, porque también Donald Trump había asegurado que Irán había aceptado las inspecciones plena y completamente al más alto nivel, escribía en redes sociales, llegando a afirmar que sin ese compromiso no habría negociaciones. 3 versiones distintas, la de Grossi, la de Trump y la de Teherán, sobre un mismo punto del acuerdo, y ninguna coincide. Más allá del nuclear, el estrecho de Hormuz sigue siendo otro frente abierto, aunque con señales contradictorias. Washington dice que los buques transitan con normalidad. Irán sostiene que lo ha vuelto a cerrar como represalia por los ataques israelíes en Líbano. Trump, por su parte, asegura que Estados Unidos tiene el control total del estrecho y que el bloqueo naval estadounidense se mantendrá hasta que concluyan las negociaciones. El tercer frente es Líbano y es el que más tensión acumula sobre el conjunto del proceso. Irán considera que el alto al fuego es en todos los frentes, incluido el libanés, y que los ataques israelíes contra Hezbollah constituyen una violación del acuerdo con Estados Unidos. Washington no comparte esa lectura. El secretario de Estado Marco Rubio viajó a Bahrein y señaló que las conversaciones sobre Líbano son parte del proceso, pero que no van a resolverse de la noche a la mañana. Pese a todo, el canal diplomático sigue abierto. Pakistán y Qatar, los dos mediadores, han confirmado que las negociaciones técnicas en Suiza se van a reanudar la próxima semana, probablemente el lunes o el martes. Ambos países han anunciado además la creación de un comité de alto nivel para supervisar políticamente la mediación y han destacado lo que han calificado de avances alentadores, aunque han reconocido que quedan por resolver cuestiones sensibles, como el levantamiento de sanciones, las garantías de cumplimiento y precisamente las inspecciones nucleares. El memorando de entendimiento firmado el 17 de junio establece un plazo de 60 días para concretar esos detalles y por ahora tanto Washington como Teherán parecen más cómodos negociando en público que cediendo en privado. Como vemos, se tensa la paz entre Estados Unidos y Irán, no solo por las desavenencias entre Washington y Teherán en torno a las inspecciones nucleares, sino por Israel y Líbano. El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, ha asegurado que Israel debe retirarse incondicionalmente del Líbano, afirmando que no tiene otra opción. Según Qassem, el ejército israelí no se encuentra en el sur del Líbano por los ataques de Hezbollah, sino porque quiere absorberlo y ocuparlo. Para el líder de Hezbollah, el memorando de entendimiento firmado por Irán y Estados Unidos constituye una declaración oficial de la derrota tanto de Estados Unidos como de Israel, y asegura que Irán y Hezbollah han logrado desbaratar el proyecto estadounidense e israelí e iniciar una nueva fase del conflicto. Desde Estados Unidos, entre tanto, Donald Trump asegura que Estados Unidos le dio una paliza a Irán y ahora están negociando desde una posición de fuerza, de pura fuerza, y ellos, dice el presidente estadounidense, lo saben. Y hoy 7 años de tensiones diplomáticas entre España y México han concluido con un encuentro bilateral efectivo protagonizado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI. Meses de pequeños acercamientos han allanado el camino para que tenga lugar esta reunión, que se ha celebrado con una excusa perfecta: la visita del rey al país norteamericano para presenciar el partido de fútbol entre España y Uruguay. La diplomacia del deporte crea así las condiciones idóneas para que los dos países reduzcan su distanciamiento y retomen las relaciones con intensidad, según ha dicho
la canciller mexicana. Pero ¿esto qué significa? España ha cedido ante las exigencias que el expresidente mexicano López Obrador hizo hace 7 años a nuestra monarquía, o es que Claudia Sheinbaum necesita retomar el contacto con socios estratégicos en medio del cerco al que Donald Trump le está sometiendo. Manuel Fernández Avilés. Para empezar, primero debemos aterrizar los términos. ¿Qué ha significado realmente esta ruptura? En la práctica, nunca se llegó al colapso total. Las embajadas en Madrid y Ciudad de México permanecieron abiertas. El comercio tampoco se detuvo. Las inversiones españolas siguieron fluyendo y el intercambio empresarial se mantuvo activo. España sigue siendo, de hecho, uno de los principales socios del país norteamericano dentro de la Unión Europea. La crisis fue, por tanto, política y de alto nivel. Se congelaron las visitas de Estado y los canales del diálogo gubernamental, se vulneró la seguridad jurídica y con ello las inversiones. Durante años no hubo sobre el tintero de la diplomacia ningún acuerdo bilateral. Por eso esta reconciliación es vital y llega en un momento bastante oportuno para México. Pero antes de nada, ¿cómo empezó todo? 7 años atrás, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta inédita al rey Felipe VI exigiendo disculpas públicas por los abusos de la conquista. Se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con el cruz. El contexto de estas exigencias era clave. López Obrador necesitaba consolidar su narrativa de la Cuarta Transformación. Crear un enemigo externo y apelar al orgullo nacional patrio funcionó como un potente bálsamo interno, especialmente mientras el México de entonces lidiaba con la presión de la primera presidencia de Donald Trump. El gobierno español se ha negado al reconocimiento de las exigencias de Obrador durante todo este tiempo, repitiendo discursos como este pronunciado por el rey hace un año. Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias. No olvidemos que en este tiempo actual de grandes desafíos globales que requieren del esfuerzo coordinado de todos, el foco de nuestra relación debe orientarse hacia el presente, para así preparar o construir un futuro aún mejor, de mayor provecho compartido, de mayores oportunidades. Durante estos 7 años ha habido intentos notorios de recuperar la relación, principalmente a través de canales ministeriales y culturales, pero el gobierno mexicano siempre ha mantenido el freno de mano puesto. Todo cambió con la llegada de Claudia Sheinbaum, quien heredó las exigencias de Obrador, pero ha ido mostrando una suavidad en su discurso a lo largo del tiempo. El tono en Palacio Nacional mutó de la confrontación a la estrategia. Un factor externo aceleró el deshielo, la era Trump 2.0. Con la constante amenaza de aranceles estadounidenses, el cierre de fronteras y la presión migratoria de Washington, México no puede permitirse el lujo de estar aislado. Sheinbaum necesita diversificar sus alianzas y mirar a Europa. España es su puerta de entrada natural. Fue así que comenzaron los nuevos acercamientos bilaterales y la entrega de premios culturales. El impulso definitivo tuvo lugar hace 7 meses cuando el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, reconoció las injusticias padecidas durante la conquista. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Sheinbaum agradeció estas palabras y pareció aceptar que no fuese a más, que no llegasen a un perdón. Este paso dibuja el nuevo perfil diplomático de Sheinbaum. A diferencia de la política exterior de López Obrador, marcadamente introspectiva y defensiva, la presidenta demuestra un protagonismo frío y eficaz. Mantiene la dignidad del discurso histórico, pero prioriza la geopolítica del presente. El futuro de las relaciones entre España y México tras este acercamiento se vislumbra reactivado, pragmático y maduro. 2 naciones unidas por la historia que, obligadas por la realidad global, eligen dejar atrás el pasado para proteger su futuro. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dejado claro que la isla no está dispuesta a ceder ante la presión de Washington ni en lo político ni en lo económico. En una entrevista, Díaz-Canel ha rechazado de forma contundente la narrativa estadounidense sobre Cuba y ha defendido que es Estados Unidos y no La Habana quien tiene una deuda histórica con la isla. El mandatario cubano ha negado además que su país represente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, pero advierte la isla está preparada si recibe un ataque. Y nosotros nos hemos venido preparando intensamente
en todo este tiempo a partir de toda esta escalada retórica, pero no para agredir a los Estados Unidos ni para amenazar a los Estados Unidos, sino para que nos respeten y para que sepan el costo que tendría una aventura militar contra Cuba si alguna cabeza calenturienta creyera que esa era la solución para Cuba. Pero Cuba nunca agredió a los Estados Unidos. Cuba nunca cometió un acto de terrorismo contra los Estados Unidos y sí han venido desde Estados Unidos actos terroristas. Sobre el bloqueo económico del presidente cubano ha sido contundente. Cuba, dice, pierde más de 5.000 millones de dólares al año como consecuencia del embargo estadounidense. En este contexto, cualquier oferta de ayuda de Washington le parece irrelevante. Preguntado por si el paquete de reformas económicas recién aprobado ha estado motivado por las presiones de Washington, Díaz-Canel se muestra contundente. Donald Trump dice, no manda en Cuba. A ver, siempre hay una manipulación. Trump no manda en Cuba, ni el gobierno norteamericano manda en Cuba. Cuba es soberana, Cuba defiende su autodeterminación. Y como yo te decía, este es un proceso que es consecuencia de cosas que ya se venían discutiendo en los últimos 10 o 15 años. La situación de máxima presión que tenemos en estos momentos lleva también a un poco acelerar, a decidirnos más rápido, a tener que hacer algo, pero no porque estemos cediendo a la presión de Estados Unidos, sino porque estamos buscando cómo nosotros sobrepasamos esas presiones sin poner en juego la soberanía, la independencia y la autodeterminación de nuestro país, que pasa también por las decisiones de nuestro pueblo. Díaz-Canel también ha hecho referencia al rumbo interno del país, descarta cualquier apertura al capitalismo y asegura que la isla lo que busca es perfeccionar la construcción del socialismo. Y nosotros no estamos buscando una restauración capitalista en el país. Nosotros estamos buscando un perfeccionamiento de la construcción socialista en las condiciones tan adversas en que vivimos hoy a nivel internacional y también como consecuencia de esa política de Estados Unidos hacia Cuba. Pese a todo, el presidente cubano ha dejado claro un mensaje de apertura condicionada. Cuba, ha dicho, sigue expresando su disposición al diálogo, a negociar, eso sí, dice Díaz-Canel, en condiciones de igualdad. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
El fracaso del proyecto de futuro caza europeo, el FCAS, o bueno, el caza europeo para entendernos, no es un accidente industrial, es el síntoma de una Europa que le cuesta mucho hacer productos que impliquen a todos sus miembros, proyectos conjuntos, no logra traducir sus deseos, su Rearm Europe, su retórica de búsqueda de autonomía estratégica en algo tangible. Por eso queremos hablar de circunstancias de búsqueda de autonomía, de grietas políticas, pero también de egoísmos industriales, de si todo esto tiene futuro o no, o si es una batalla perdida de antemano. Lo tratamos desde ya con Cristóbal de la Torre, analista en defensa y autor del blog Desde la Torre. Cristóbal, bienvenido, buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer hablar de nuevo contigo. Vamos a hablar de ese proyecto de caza europeo descartado. ¿Qué supone que un proyecto de esta magnitud fracase en términos estratégicos para la Unión Europea? Supone un golpe directo al proyecto de autonomía estratégica europea. Al final no es solo que el avión no salga adelante, que el caza, que al final parece que el problema, ¿no? El problema es que seguimos demostrando que no tenemos la capacidad política, ni industrial, ni doctrinal para poder construir poder militar autónomo. Al final estamos hablando de un proyecto que debía ser la punta de lanza tecnológica de la autonomía estratégica europea, pero al final cae por desacuerdos entre Estados, por conflictos industriales y por visiones doctrinales y estratégicas incompatibles. Al final nos vuelve a dejar dependientes de actores externos, especialmente de Estados Unidos, y nos quedamos fuera de la carrera por el sistema de sistemas de sexta generación en la defensa aérea. En tu análisis Desde la Torre señalas que quizá el centro del desacuerdo, por analizarlo concretamente, es quién tenía que llevar la voz cantante, liderar el proyecto, el control de la propiedad intelectual. Explícanos por qué dos países que se supone cabales, dos compañías también líderes, no han sido capaces de resolver el desacuerdo, porque también eso habla por sí mismo de la realidad de este club de 27 que tenemos, ¿no? Sí, claro, al final el gran problema es que no se está discutiendo en realidad detalles técnicos sobre el caza ni sobre cómo construirlo, sino se está discutiendo quién manda, quién tiene el poder en un proyecto de una magnitud grande que ningún país podía acometer por sí mismo, y al final todo se ciñe a eso, quién tiene el poder en las decisiones. Francia quiere mantener su liderazgo en este ámbito y conservar la propiedad intelectual crítica, liderando el desarrollo del avión a través de Dassault, y porque tiene la consideración de que eso es su soberanía tecnológica y su autonomía. Alemania no quiere quedar subordinado a las decisiones que vengan desde París, quiere tener también control sobre el avión y por tanto no lo acepta. Al final, esta disputa principal sobre la propiedad intelectual es la que lleva a agravar el conflicto industrial de quien lo lidera, y volvemos al punto inicial. Si no hay acuerdo sobre quién dirige el caza, sobre quién dirige el desarrollo, no se puede avanzar. Claro. Al final, la clave, como tú dices, de esta industria o de este bloque A27 es que tenemos 27 industrias nacionales. No hemos sido capaces de establecer una doctrina militar o una política exterior común, sino que se está haciendo desde el carácter intergubernamental más que desde el carácter de socio. Cristóbal, da la sensación de que esto que acabas de relatar es el problema de fondo, pero luego también incluso había problemas concretos en cuanto a la concepción, a lo que se buscaba con ese proyecto, ¿no? Porque leyendo te da la sensación de que no buscaban París y Berlín el mismo tipo de avión, o al menos esa ha sido la justificación práctica que se ha dado, ¿no? Que Francia quería un caza con capacidad nuclear, que ya lo tiene, embarcado, que Alemania priorizaba defensa aérea terrestre, integración plena en la OTAN. Al final, si no tienes claro ni hacia dónde quieres ir, verdaderamente es complicado negociar un programa común, ¿no?, con doctrinas militares tan diferentes. No, claro, al final lo que se habla es que en la práctica realmente París y Berlín, Alemania y Francia buscan un avión totalmente distinto, y no se puede construir a la vez un Fórmula 1 y un todoterreno para ir a correr el Dakar, es imposible. Entonces hay que intentar conciliar esas misiones tan distintas. Por un lado, Francia busca un avión con capacidad nuclear, con capacidad de estar embarcado en portaaviones y con una longitud expedicionaria más amplia, y Alemania se quiere centrar más en la defensa aérea
terrestre y la plena integración con la OTAN, más que sobre la OTAN, con la OTAN, pues hace inviable avanzar, porque cada uno busca unas condiciones concretas y eso impide que ninguno ceda. Como te digo, pues no se pueden construir dos cosas a la vez. Tan distintas, desde luego. Da la sensación también de que el fracaso de este proyecto aumenta la dependencia que tiene Europa respecto de Washington, que se ve abocada los ejércitos de la Unión a comprar los F-35 famosos de Estados Unidos. Uno se pregunta, desde el desconocimiento, Cristóbal, si hay alternativas para no renunciar a la soberanía europea en defensa, para no seguir siendo dependientes. Sí, al final este fracaso, como te he dicho al principio, aumenta la dependencia de actores externos, especialmente de Estados Unidos con la posibilidad de comprar los F-35. Esto nos puede llevar a una dependencia de décadas con ellos. ¿Hay alternativas? Me dice, sí, hay alternativas. El GCAP italo-británico o irte a Turquía o a Corea, pero volvemos al mismo punto. Son actores externos, terceros actores que nos van a hacer depender de ellos. Cualquier proyecto, cualquier opción que se adopte tiene que ir en el mismo sentido, una cooperación real entre Estados miembros, una visión compartida estratégica e intentar proteger e integrar la base industrial europea. Si no somos capaces de coordinar los requisitos, la visión estratégica, actuar de forma conjunta, integrar nuestra industria, vamos a seguir renunciando a nuestra soberanía real y vamos a seguir dependiendo de estos terceros actores que nos van a dar los medios, los cazas, los elementos externos que no somos capaces de construir entre los 27 porque no nos ponemos de acuerdo. Es evidente que se está viendo perjudicada nuestra capacidad de autonomía estratégica. No sé si tenemos margen de maniobra o estamos condenados al final a seguir decisiones de otros, pero quiero concretarlo respecto a España. Era partícipe, aunque fuera menor, aunque no fuera de los protagonistas, en este proyecto que ha quedado ahora desmantelado. Tú explicabas, hay alternativas, el F-35 mismo, el GCAP, el Tingen 6, hay hasta un avión turco. ¿Cuál crees, en tu opinión, que sería la mejor opción para España, ya que no podemos ser partícipes de un desarrollo? Es evidente que nosotros, por nosotros mismos, no vamos a ser capaces de desarrollar un caza de estas características. También es verdad que estamos liderando en áreas críticas como software, sistemas en red, desarrollo del Combat Cloud, que probablemente lo veamos ahora con empresas como Indra. Hay opciones. El F-35 es una de ellas. Interoperabilidad con el estándar de la OTAN, pero nos vuelve a hacer depender durante décadas de Estados Unidos. El GCAP es una alternativa europea, pero en los últimos días hemos visto como Italia ha invitado a Alemania a unirse al proyecto y a nosotros nos ha dejado fuera. Por tanto, parece que no entramos en juego en esta ecuación. El avión turco, bueno, interesante, pero políticamente yo creo que es bastante complejo por las relaciones con Turquía, con la Unión Europea, etcétera. Yo creo que la opción más viable debe ser, probablemente, aunque sea la más embrionaria y en la que está más incipiente, digamos, es el Tingen 6. Yo creo que es una visión paneuropea, una visión que nos puede buscar o nos puede hacer reducir la dependencia externa e intentar hablar en europeo. Creo que es un espacio donde España todavía, al estar empezando, puede influir por tener líderes en ciertos sectores como Indra, etcétera, y creo que es la mejor opción que podríamos tomar como país, impulsar este proyecto. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es que se descarte el caza, pero se pretenda mantener el proyecto de Combat Cloud, ese núcleo digital del sistema, ¿no? Que sabemos que es hacia donde van las sextas generaciones, pero ¿tiene sentido sin un avión propio? Sí, tiene bastante sentido. Al final, probablemente las guerras del futuro no se van a ganar con el mejor fuselaje, digamos, o con la mejor estructura, sino con el cerebro, con la mejor arquitectura digital. Y probablemente parar este proyecto a medias sería un suicidio estratégico, digamos. Creo que sí lo debemos mantener, creo que se debe impulsar, pero la clave no es tan solo mantenerlo, sino si no somos capaces de establecer nuestro propio caza en el que instalarlo, digamos, o en el que hacerlo operativo, tendríamos que intentar que sea interoperable con los actores externos con los que vayamos a trabajar, pero que no dependamos de ellos. Es decir, que el control de este Combat Cloud lo sigamos teniendo los europeos. Porque al final, si lo que hacemos es
hacerlo interoperable con el F-35, pero lo va a controlar y las decisiones las va a tomar Washington, estamos en las mismas. Estamos haciendo una inversión que no vamos a poder utilizar en poder real. Es también llamativo, Cristóbal, que el fracaso de este caza no es el único. El Main Ground Combat System, el futuro tanque europeo, también tiene problemas. ¿Qué tienen en común estos fracasos? ¿Qué crees tú que debería cambiar para que lo que se haga conjunto a futuro no corra la misma suerte? Al final, estos dos proyectos, el FCAS y el del tanque, tienen el mismo origen. No compartimos visión estratégica común entre los Estados miembros y, por tanto, tenemos nuestra industria fragmentada en nuestras propias necesidades. Esto, al final, hace que los países que intervienen en los distintos proyectos defiendan a sus propias industrias, sus cadenas de valor y sus doctrinas, lo que hace muy difícil o prácticamente imposible construir algo verdaderamente europeo. Me dices que ¿qué tiene que cambiar? Yo te diría que deberíamos empezar por establecer una visión estratégica común, entender quién es nuestro enemigo. Al final, los países del flanco sur miran al Sahel, los países del flanco oriental miran más a Moscú. Al final, si no establecemos una visión estratégica compartida, si no entendemos quién es el enemigo, por así decirlo, no vamos a ser capaces de entender qué necesitamos. Tenemos que también buscar que la industria europea no esté tan fragmentada y actuar con eficacia y no en base a cuotas. Al final, cuando hay un proyecto de estas características, los países o los estados buscan que si yo invierto el 50%, pues el 50% de la repercusión industrial o de la repercusión tiene que ser para mí, y creo que deberíamos empezar a trabajar más en visión conjunta y europea más que en cuotas nacionales. Y al final, la clave de todo, la primera piedra sin la que si no se pone no va a avanzar nada, el compromiso real de los estados miembros de ceder soberanía en este ámbito, igual que se cedió en su momento con la política económica, con la política monetaria. Si no ceden parte de la soberanía en política exterior, en defensa, cualquier proyecto nace herido casi de muerte, digamos. Pero es que incluso el planteamiento previo de enfoque es distinto, Cristóbal. Alemania, lo comentábamos al principio, quiere liderar el pilar europeo de la OTAN, quiere esa integración con OTAN, pero Francia quiere autonomía total. No tiene nada que ver, autonomía total al menos de Estados Unidos, ¿no? A mí me recuerda a cuando De Gaulle decidió salirse de la estructura militar de la OTAN, cuando se empeñó en desarrollar las nucleares. Alguno quizá en aquel momento le llamó loco, pero ahora el único país que tiene capacidades tríada nuclear y capacidades de disuasión nuclear en la Unión Europea es Francia. Entonces, ¿qué camino es más interesante? Porque el de Alemania, que parece más práctico, más realista, más cercano, es seguir siendo siervos de Estados Unidos. Sí, al final es lo que tú dices, hay dos opciones, digamos. Alemania de ser el líder del pilar europeo de la OTAN y Francia, pues, aplicando esta doctrina desde De Gaulle, pues, buscar esa autonomía estratégica plena, digamos, sobre todo de Washington. Yo creo que el mejor camino actualmente, no sabría decirte si uno u otro a futuro, pero actualmente es un punto intermedio. No podemos romper con la OTAN, es evidente, no tenemos las capacidades suficientes para sustituir todo lo que la OTAN aporta a la defensa europea, por tanto no podemos romper con ellos, pero no podemos seguir delegando nuestra seguridad en Washington, más en un Estados Unidos que, como estamos viendo actualmente, se quiere salir de la OTAN, o no del todo, que no lo va a hacer, pero sí tiene puesto su foco en otro sitio que no es Europa. Ahora mismo está mirando al Pacífico, a China, claro. Y por tanto no podemos seguir dependiendo de lo que decida Estados Unidos, porque si la política norteamericana sigue avanzando hacia la línea que va, estamos, digamos, huérfanos. La autonomía estratégica, yo lo que digo es que no es una independencia absoluta de Washington, pero sí tenemos que tener cierta capacidad de decisión, y actualmente con la dependencia que tenemos de Washington no la tenemos. Al final creo que el camino es construir una autonomía real que nos permita gestionar nuestras propias fuerzas y nuestras propias decisiones en el escenario internacional. Quiero terminar casi en positivo, dentro del fracaso que supone todo esto, quedándome con alguno de los puntos que has dado en tus respuestas. Para que vaya mejor todo, todo pasa, te pregunto, por cesiones de soberanía. Por ahí tiene que pasar la necesaria autonomía estratégica militar en defensa de la Unión Europea.
Sí, yo creo que es el punto inicial, sobre todo, para que esto no sea el punto y final de la autonomía estratégica que nos vienen contando los líderes europeos. La primera piedra es la cesión de la soberanía. Con eso vamos a conseguir probablemente un compromiso real de los Estados en una defensa verdaderamente común, que nos permita tener, por lo que te he comentado antes, una visión estratégica compartida que nos va a llevar a una doctrina militar común e interoperable entre todos los Estados miembros, y eso va a hacer que podamos acometer proyectos a largo plazo que nos reduzcan la fragmentación de la industria de defensa. Pero sí pasa todo por la cesión de soberanía en la Unión Europea. Con esa reflexión nos quedamos. Cristóbal de la Torre, analista, autor del blog Desde la Torre. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Rafa. Hasta la próxima. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. El 23 de junio de 2016, Reino Unido votaba su salida de la Unión Europea. Lo saben, lo estamos hablando estos días porque se cumplen 10 años y una década después el Brexit se ha convertido en algo mucho más digno de analizarse que un simple divorcio institucional. Ha sido el primer gran terremoto del orden liberal occidental, un laboratorio de lo que ocurre cuando las soberanías nacionales y los populismos también chocan con la lógica de los grandes bloques. Más allá del impacto económico, del que también hay constancia, nos preguntamos qué ha significado el Brexit para la seguridad europea, para los equilibrios de poder, para la capacidad de Occidente de responder a un mundo en fragmentación. Lo hablamos ya con Anxo Varela, director y analista de Geosede, investigador del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por contar con nosotros de nuevo. Como digo, una década, una conmoción para algo que parecía que era siempre construir a más desde Jean Monnet y desde Robert Schuman. Pero ¿es en tu opinión, el síntoma de algo profundo, de un descontento o un accidente con efectos contagiosos? ¿Una pasada de frenada de un David Cameron crecido por el triunfo en el referéndum de Escocia o algo más profundo? Bueno, lo cierto es que pueden ser ambas cosas, ¿no? Puede ser el síntoma de algo profundo, pero también desde luego un absoluto y un estrepitoso accidente, ¿no? Bueno, el simple hecho de que ha sido un accidente ha sido o es ejemplo, por ejemplo, el hecho de que esta semana veamos cómo en un futuro muy próximo vayamos a tener otro primer ministro en Reino Unido. No, esto en parte es consecuencia del Brexit, que ha producido una situación calamitosa desde la óptica política en el país, ¿no? 5 primeros ministros. Ya centrándome en lo que tiene que ver con el Brexit, lo cierto es que aunque el resultado del referéndum en cierto modo sorprendió a la comunidad internacional, había un creciente malestar social derivado de esa crisis financiera del año 2008, ¿no? Pero también no solo de la crisis, sino sobre todo de esa pérdida de control, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de las fronteras y la propia inmigración, ¿no? Por lo tanto, esa desconfianza del Reino Unido y sobre todo de la población de Reino Unido hacia las élites políticas y económicas europeas es lo que finalmente terminó pues desembocando en el Brexit, ¿no? Cierto es en este sentido que se ha visto que en efecto no es tan sencillo recuperar el control, como se decía en estos términos por parte de determinados políticos ingleses, sino que la realidad es mucho más compleja, ¿no? Estamos en un mundo interdependiente, en un mundo en donde abandonar una organización como la Unión Europea no implica recuperar automáticamente la capacidad de decidir, ¿no? Todo lo contrario, lo que implica muchas veces, y así se ha visto, es perder la capacidad de influencia sobre decisiones que siguen afectando. Por lo tanto, el Brexit tuvo un enorme efecto simbólico y, si me lo permitís, aunque para la Unión Europea fue desde luego negativo y para el Reino Unido también, no es menos cierto que creo que el Brexit puede ayudar a cohesionar a la Unión Europea. Lo hablaremos a lo largo de esta entrevista, pero el hecho de que el resto de países vean cómo el Brexit no ha tenido nada positivo para el Reino Unido ha provocado un diferente paradigma político. Vemos cómo hay partidos políticos que critican a la Unión Europea,
pero desde luego no está en la agenda de ninguno de ellos la salida de la propia Unión, ¿no? Por lo tanto, el Brexit solo ha tenido consecuencias negativas, pero si para algo positivo ha servido, ha sido no para unir a la Unión, sino para darnos cuenta de que incluso aquellos, o para que se den cuenta incluso aquellos escépticos, de que salir de la Unión no es una solución, ¿no? Vemos el claro ejemplo en Meloni, que es una fuerte crítica a la Unión Europea, pero desde, digamos, las dinámicas de la propia Unión, ¿no? Desde esta lógica comunitaria que nos une a todos. En España hay otros partidos políticos que también son críticos con la misma, pero en ningún caso se habla de un Brexit a la española, ¿no? Por lo tanto, efectos negativos, pero la realidad nos sirve para tenerla en el horizonte y ver que ha sido un mal ejemplo para el país, en términos económicos, en términos sociales y en otras muchas vertientes, ¿no? Como la propia estabilidad política del país. Es obvio que nadie es adivino y que a la salida de Reino Unido de la Unión pues vino a complicarse toda la gestión y toda la realidad europea pues con esa invasión de Rusia sobre Ucrania. Y claro, da igual que no esté en el club, al final te das cuenta, si analizas un poco la situación, la realidad geopolítica de la Unión Europea, de Europa y de Reino Unido, es que tienen los dos que luchar contra una amenaza común, pero lo hacen por carriles separados. El propio Starmer, ahora de salida, decía: no hay seguridad británica sin Europa, ni seguridad europea sin Gran Bretaña. Claro, pero están fuera del club. Esto no complica las decisiones a la hora de institucionalizar una defensa común, porque te encuentras que hay grupos, una especie de minilateralismos en las que algunos socios de la Unión se reúnen con Reino Unido y quieren negociar con Rusia o hablar con Rusia. Esto, al final, demuestra lo difícil que es también ir por libre, ¿no? Sí, vamos a ver, lo que ha provocado el Brexit es que estamos ante un contexto absolutamente nuevo, ¿no? Por lo tanto, donde antes existían una serie de mecanismos jurídicos para una toma de decisiones conjuntas y en donde Londres participaba precisamente directamente en los debates europeos sobre sanciones, sobre seguridad, sobre cooperación exterior, en la actualidad la realidad ha cambiado, ¿no? Es cierto, no debemos olvidarnos de que la OTAN ha servido como un gran elemento de cohesión, ¿no? Es decir, sin la Alianza Atlántica probablemente las dificultades hubiesen sido mucho mayores. Ello no es inconveniente, o sea, no es óbice para entender que la seguridad europea no puede entenderse separando artificialmente al Reino Unido de la propia Unión, ¿no? Y de hecho sí, lo hemos visto, por ejemplo, en la invasión rusa de Ucrania, o en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? En tanto en cuanto, aunque Reino Unido y la Unión Europea han tenido que ponerse de acuerdo, han actuado prácticamente en la misma dirección, ¿no? Es decir, ha habido apoyo militar, ha habido apoyo económico y ha habido apoyo diplomático a Ucrania por parte de las dos potencias, si me permite la expresión. El problema no es la falta de voluntad política, sino precisamente esa ausencia de un marco institucional común, ¿no? Hemos tenido que llegar a acuerdos, pero así se han llegado. De hecho, incluso, yendo más allá ahora mismo del conflicto Rusia-Ucrania, vemos como incluso en esta pequeña guerra que se ha abierto con Irán, pero que ha tenido consecuencias muy relevantes, hemos visto como la Unión Europea y el Reino Unido también han ido de la mano, y en este caso con el escepticismo o desde luego una óptica negativa desde Washington, ¿no? Por parte de Donald Trump. Por lo tanto, en efecto, sí, el hecho del Brexit ha propiciado, por supuesto, que hayan tenido que llevarse a cabo acuerdos, digamos, de manera más concreta, pero el hecho de que tengamos a la OTAN como paraguas ha servido para que la ruptura no fuese manifiesta y, desde luego, no tuviese unas consecuencias devastadoras. No, porque efectos prácticos, Reino Unido y la Unión siguen caminando en el mismo camino. Anxo, la paradoja migratoria es verdaderamente notable en este asunto. Se votó, en principio, a través de Reform UK para cerrar fronteras, para evitar aquel desmadre de migración que Nigel Farage decía provocaba la Unión, y hoy la inmigración neta en Reino Unido es histórica. Da la sensación de que el nacionalismo utiliza argumentos sencillos, fácilmente comprables, pero que el tiempo demuestra no son estrictamente reales. Pero eso además coincide con un reglamento de retorno aprobado en Europa que yo no sé en qué línea va. No sé si estamos renunciando a nuestros derechos, si estamos comprando discursos xenófobos. ¿Cómo lo ves?
La cuestión es compleja, sobre todo porque el tema de la migración, hoy lo hablaba precisamente con un capitán de la Guardia Civil que se encuentra en el Estrecho, la cuestión no es únicamente, o no puede analizarse únicamente en términos económicos ni en términos de seguridad, sino también en términos de derechos humanos, ¿no? Ahí hemos tenido la visita del Papa, que ha sido muy interesante porque ha dejado una serie de, de elementos a tener en consideración, ¿no? Lo que está claro es que la Unión Europea tiene una serie de dificultades manifiestas, el flanco sur del que siempre hablo no se le presta especial atención y ahora, no es el momento de analizar el reglamento de retorno, sobre todo yo no lo he podido analizar con la cautela que es pertinente, pero sí que creo por las notas de prensa y por los compañeros que he leído de que debemos tener mucho cuidado, ¿no? En todo caso, por orientarlo hacia la cuestión del Brexit, no es menos cierto lo que tú planteabas. Queremos ser independientes, pero el mundo no nos lo permite, ¿no? Es decir, el Reino Unido ha visto como precisamente yéndose y alejándose de la Unión Europea no ha conseguido una mayor autonomía en ese sentido, ni ha conseguido frenar la migración, ni los conflictos que surgían de la misma, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, lo que debemos traer al debate es la mesura, la razón y, desde luego, el panorama actual, ya no solo político en España ni en Reino Unido, sino a nivel internacional, no es sencillo, ¿no? A veces vemos cómo hay debates, como tú decías, que pueden resultar fáciles, pero desde luego llevarlos a la práctica. No, pongo el ejemplo de Gibraltar, ¿no? Gibraltar es un lugar muy concreto y que ha tenido una importancia manifiesta en cuanto al Brexit. El Brexit se inició en el año 2016 y no se ha producido un acuerdo efectivo con Gibraltar, precisamente, pues hasta muy recientemente, ¿no? Veíamos precisamente como el texto completo se cerró en el año 2025 y esta aplicación provisional estamos viéndola ahora en el año 2026, ¿no? Por lo tanto, Gibraltar lo que nos demuestra es como el Brexit jurídicamente fue mucho más complejo que ese eslogan de recuperar el control, porque no es tan sencillo recuperar el control, al menos no en términos materiales. ¿Por qué? Porque la geografía impone sus reglas. En el caso de Gibraltar, miles de trabajadores cruzan día a día la verja, hay intereses económicos compartidos y, por ejemplo, la seguridad fronteriza también afecta a España, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo la cuestión migratoria no es sencilla de resolver. Anxo, nos vamos quedando sin tiempo. Te pregunto rápido un par de cuestiones. El 60% de los británicos, según las encuestas, apoyaría el reingreso en la Unión Europea. Incluso en el laborismo hay voces que lo piden. Es mucho más complicado que todo eso, pero ahora, ¿cómo le respondes a un hipotético intento de regreso con una articulación de una asociación distinta? Porque si no, deja de tener valor pertenecer a la Unión Europea, si puede salir y entrar a voluntad. Yo un regreso no lo veo, la situación política desde luego en Reino Unido no es adecuada y la situación jurídica desde la óptica de la Unión Europea mucho menos, ¿no? Claro. Y aquí enlazo con una cuestión que comentabas antes, que es la cuestión de defensa. La Unión Europea tiene que tener mucho cuidado porque las alianzas con Reino Unido son necesarias, pero tampoco puede hacer ver que uno se puede salir de la Unión, puede volver cuando quiera y no solo puede volver cuando quiera, sino mientras no está, va a tener las mismas condiciones que estando dentro, ¿no? Es decir, o eres socio o no lo eres. Por lo tanto, aquí jugamos en una lógica de poderes muy complicada donde no nos debemos olvidar, Washington también tiene un papel relevante. Hemos visto hace unas semanas esa reunión al más alto nivel, ¿no?, entre las dos potencias y cómo Washington también es escéptico con el Reino Unido en este sentido. De hecho, yo creo que estamos ante un problema porque esa relación especial de la que hablaba Churchill se ha visto desde luego resentida, ¿no? Por lo tanto, Washington también es un papel que debemos tener en cuenta. Habrá que ver más. Una palabra, que se nos va el tiempo. Una lección ha extraído la Unión Europea de esta década. Hemos hablado de Reino Unido y la Unión Europea, que hemos sacado en claro. Una palabra. Cuidado. Cuidado y mesura. Las decisiones rápidas son peligrosas. Gran reflexión, Anxo Varela, GeoSE de Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un placer. Un saludo a todos. Hasta aquí Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Sean felices. 25 años en Wall Street, en el centro de las finanzas globales. Toda esa experiencia financiera llega hoy de la mano de Pedro Escudero. Invierte como los grandes inversores institucionales desde solo 500 euros. Silverway Asset Management. Invierte en tu visión de futuro. Empieza hoy en silverway.com.
Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. El calculable valor del arte. Disfrute del curso de verano organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense de Madrid, entre los días 30 de junio y 2 de julio. Más información en amigosmuseoprado.org, con la colaboración de la Fundación ACS. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.